Tenemos una lista larga, se registraron casi 100 personas de todas partes de Latinoamérica. Tenemos abogados de Venezuela, por supuesto Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Colombia, México, tenemos Ecuador, tenemos, Honduras, etcétera, etcétera, porque ajá, no nos da tiempo de mencionarlos a todos, pero por supuesto la mayoría de los abogados presentes son de México y Venezuela. Así que es un honor para mí estar con ustedes hoy. No sé si, vamos a ver, yo creo que ustedes tienen acceso a, si me ven, a ver, hagan señas, ¿me ven la cara? ¿Sí? Ok, muy bien. Perfecto. Bueno muchachos, sé lo que están, si ustedes están acá conectados es porque ustedes tienen la intención, la idea, las ganas quizás de algún día poder empezar a hacer el proceso que necesitan hacer para revalidar sus carreras, para ser quienes solían ser en sus países. Sé y conozco ese sentimiento y se me quiebra la voz cada vez que hablo de ello porque sé lo que es llegar y empezar de cero. Y es una experiencia difícil, es una experiencia súper frustrante cuando uno está en esa posición, pero una vez que logramos poner en el almanaque, en el calendario, ese primer día para comenzar a trabajar en ese proyecto, créanme que empiezan a crear el motion, empiezan a crear esas ganas, esa energía de empezar y no detenerse hasta lograrlo. Señores, mi proceso tomó aproximadamente 7 años. Y estamos hablando nada más del proceso en Estados Unidos sin contar el proceso en Venezuela. Así que me voy a ir un poquito al pasado. Me voy a ir un poquito a cuando yo estudiaba en la central, UCEvistas por acá. Hagan señas, UCEvistas. Muy bien. Todos comemos en el comedor en algún momento de nuestras vidas. El proceso de la central, a mí la gente me decía, si tienes intenciones de irte del país, pues no estudies Derecho. Y por supuesto yo no escuché a nadie, porque la terquedad es algo grande. Y estudié Derecho porque me apasionaba. Me gustaba entender lo que estábamos viviendo, la política, me encantaba entender la ley, me encantaba estar en donde estaba en ese momento, así que no me arrepiento. Pero por supuesto el problema de estudiar Derecho en otro país y luego venir a Estados Unidos es que nuestra carrera básicamente no sirve de mucho, ¿ok? Porque el derecho en nuestros países es totalmente diferente al derecho americano. Ya yo supongo que muchos de ustedes saben y entienden la diferencia entre el derecho civil que nosotros vemos en nuestros países hispanos versus el sistema anglosajón, que es el sistema del common law. Básicamente, aun cuando nosotros tenemos códigos y tenemos jurisprudencia, y aquí también hay lo mismo, nosotros estamos acá en Estados Unidos en un país federal. Es un país en el cual hay leyes a nivel federal y a nivel estatal. Son como mini gobiernos en cada estado y aparte de eso obviamente controla la ley federal. Entonces es un sistema totalmente distinto a lo que uno viene del derecho romano, que era la cosa más aburrida del mundo. Yo no sé si a alguno de acá le gustaba el derecho romano, yo lo detestaba. Pero bueno, logro culminar mi carrera en la UCB y finalmente ya tenía el plan, ya tenía una estrategia para venir a Estados Unidos. Pero yo sabía que una de las cosas, aunque no tenía ni idea de lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, yo sabía que el inglés era fundamental. Sin el inglés, señores, no podemos avanzar en este proyecto, en esta meta que tenemos. Así que bueno, yo comienzo con el proyecto del inglés en Venezuela, obtuve una beca en el CBA. Sin becas no hubiera podido subsistir, así que bueno, andaba de beca en beca. Logro terminar el CBA y yo juraba que era bilingüe. Y yo juraba que ya con eso yo no tenía que abrir un libro de inglés más nunca en mi vida. Pero cuando llego a Estados Unidos y empiezo la aventura de averiguar qué es lo que voy a hacer para poder hacer mi carrera de derecho acá, me entero de que mi inglés no era suficiente, de que el nivel que yo tenía no era suficiente, de que yo tenía que tomar un examen llamado TOEFL para poder ser admitida en la universidad. Aquí quiero enfocarme en los requisitos de la universidad. Señores, cada universidad les va a pedir cosas diferentes, así que obviamente no les puedo dar la clave mágica de lo que usted necesita para entrar a una universidad, a una escuela de derecho en Estados Unidos. Cada escuela es distinta, cada estado es distinto.
Les voy a dar mi ejemplo. Yo me mudé a San Diego, California, y en San Diego solamente existían 3 universidades que daban derecho. Las comparé todas, por supuesto, hice un cuadro comparativo, hice unos gráficos, hice todo para ver cuáles eran las diferencias. Estaba USD, que era la más prestigiosa, es una escuela católica acá en San Diego, y estaba la escuela, vamos a llamarla la Western Law School, que no era tan prestigiosa y que los requerimientos eran más fáciles. En esta comparación, obviamente, es muy natural creer que si nos vamos con la opción más fácil, pues las cosas se van a dar más fáciles, y no es así. Me entrevisté con varios abogados, tuve reuniones, hice análisis, y todos coincidían con el hecho de que al tener un degree, al tener un título universitario extranjero, yo tenía que tratar de obtener un título en una buena universidad reconocida en Estados Unidos, aunque fuera más cara y aunque fuera más difícil la admisión. Así que bueno, lo intenté. Pero ¿qué pasa? Que esta escuela, por ser prestigiosa y por ser difícil, pedía un nivel de inglés bastante alto. Y cuando hablo del nivel, ni siquiera es que no sepamos defendernos, significa que el puntaje, la estrategia que se requiere es mucho más alta. Les doy un ejemplo. La universidad donde yo soy admitida pedía 98 puntos en el TOEFL. City College, un community college, una escuela de acá del estado, te pide 60 puntos. La diferencia entre la exigencia de una es bastante grande con respecto a la otra. Así que, nada, yo decía, Dios mío, no lo voy a poder lograr. Y estaba apenas en el principio. Tomé el TOEFL 3 veces, ¿ok? Eso fue un progreso. Yo estaba trabajando y estudiaba mientras comía, estudiaba mientras dormía. Yo tenía que sacar el puntaje que pedía USD. Hasta que por fin logro sacar 100 puntos y ya tenía lo más difícil para la admisión. Trabajé en el resto de los requisitos, trabajé en cartas de recomendación que me pedían, en un ensayo que me pedían, todo lo presenté. De nuevo, cada universidad es diferente, pero esto fue lo que tuve que hacer yo. Y finalmente tuve mi primer día de escuela de Derecho en una universidad americana. Qué cosa tan difícil, señores. Fue difícil para mí. Esto no quiere decir que vaya a ser difícil para todos ustedes. Cada persona es diferente, cada persona tiene miedos distintos. En la escuela de Derecho acá se acostumbra a que se hacen debates de casos y son debates orales. Básicamente, un profesor ve la lista y empieza a llamar. Vamos a entrevistar, vamos a ver. Siempre yo me sentaba atrás para que no me vieran y me veían de primero. Andrea Pionkowski, ajá, sí, yo, sí, tú. Y me empezaban a preguntar qué entendía yo del análisis del caso de la San Diego State versus Federal Government. Por supuesto no tenía ni idea de lo que me estaban preguntando, pero yo intentaba defenderme. Estos retos, señores, fueron los primeros, digamos, aprendizajes de lo que es el derecho acá. ¿Ok? Tenemos que llevar no solamente el nivel de inglés a esa fase de seguridad en ti mismo en el que puedas defenderte, puedas argumentar, puedas hablar en público sin entrar en pánico. Porque una de las cosas que yo le tenía miedo era que se iban a burlar de mi acento. Y como le dije hoy a Rosa cuando se iba a presentar en español, le dije, ¿por qué tienes miedo? No te disculpes, el acento es algo hermoso de tener. Significa que estás o has aprendido un nuevo idioma. Así que eso era una de las cosas que yo todavía no lograba asimilar en mi cerebro. Me costaba mucho, pero lo hacía, ¿ok? A regañadientas, lo hacía. Empiezo a enfrentarme con cosas como un examen al estilo anglosajón acá, totalmente distinto a nuestros exámenes en nuestros países hispanos. La forma de evaluación, la forma en la que se analizan los casos es totalmente diferente. No sé en otros países, pero en Venezuela, por ejemplo, estábamos acostumbrados a tener exámenes en donde nos preguntaban una cosa específica y nosotros nos lanzábamos una historia del más allá de 20 páginas hasta que la mano no nos diera más, y el profesor pues usualmente valoraba el esfuerzo y nos daba buenas notas. Pero aquí hablar de más no servía de nada. Aquí había que tener una estrategia para poder escribir y responder de la manera en que el profesor quería ver. De eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte del examen de la barra. Pero en fin, señores, miren, no logré sacar el máximo puntaje en mis clases, ¿ok? No fui una estudiante de puras A
que aquí se evalúa con letras. En mi master's, la nota más alta fue un B. Y créanme que yo me sentía la persona más orgullosa de ese B. Mientras otras... Pongan mute, por favor, pongan mute. Ajá, vamos a hacerle mute aquí, ya lo vi. Ok, entonces yo me sentía súper orgullosa de mi B porque era un B bien ganado. Así que el punto de esto es que venimos con la mentalidad de nuestros países de que tienes que obtener la máxima nota porque si no, no eres nadie. Señores, cuando uno está pasando por un cambio de sistema educativo, créanme que ya la nota es lo que menos te importa. En este punto lo importante era aprender, lo importante era terminar nuestras materias y graduarnos. Esa era la meta. Aquí quiero hacer un pause, quiero hacer una paradita, porque una de las cosas en esta aplicación que ustedes tienen que ver al principio es determinar no solamente la universidad a la cual ustedes van a ir, sino también qué es lo que van a estudiar. Hay dos opciones, señores. Hay estados que te permiten estudiar un máster, un posgrado, ¿ok? Y con ese máster es suficiente para aplicar, para sentarte a tomar el examen de la licencia. Esto ocurre en estados como California y Nueva York. Ahora, el resto de los estados te requieren, aunque tengas un título universitario extranjero de abogado, no te sirve de nada, aquí tienes que hacer un doctorado. Y el doctorado es lo que hacen todos los abogados acá. Básicamente, cómo funciona para cualquier persona nativa es que después que terminan el high school, van a la universidad, lo que llaman aquí el college, ¿ok? Hacen 4 años de carrera. Y después de 4 años en esa carrera, tienen que tomar un examen llamado LSAT. Ese es un examen de admisión para la escuela de Derecho. Si logran ser admitidos en la escuela de Derecho, el aplicante abogado puede estudiar el JD. Es un Juris Doctor, es un doctorado. Aquí el derecho en este país es un doctorado de 3 años. ¿Ok? Entonces, yo tenía esas dos opciones. Podía hacer un JD de 3 años o podía hacer un Master's que iba a ser mucho más corto. Por supuesto, yo hubiera preferido hacer el JD. Al final del día hubiera preferido hacer el JD, aunque hubiera sido más largo y más costoso, porque la preparación es requerida. Para poder tomar el bar, la preparación del JD es requerida, es recomendada. En la mayoría de los estados es obligatoria. Pero bueno, yo tenía la oportunidad de hacer el Master's y yo sabía que con el Master yo podía continuar el trabajo del bar exam, así que lo hice de esa manera. Pero quiero que ustedes, por favor, si ustedes están en ese proceso y todavía no saben si van a hacer un doctorado, si van a hacer el posgrado, piénsenlo muy bien, evalúen sus opciones, porque a largo plazo, tener la carrera completa americana siempre es mucho más beneficioso. Ahora bien, continúo yo con la culminación de mi posgrado. Creo yo que me las sé todas y que ya logré lo más difícil en mi vida, pero no tenía ni idea de lo que me venía. En el 2016 completo mi Master's y comienzo la aventura del bar. Yo no esperé tiempo, yo quería ya entrar en las aguas profundas del examen de la barra. Y aquí, por supuesto, les voy a dar un poquito de generalidades de lo que es el examen, porque yo supongo que no todas las personas conocen muy bien. Muchos conocemos lo que nos muestran las series, los shows de abogados acá, pero es bueno entender de qué se trata. Fíjense, señores, el examen de la barra es un examen que todos los abogados acá en este país tienen que tomar para poder llamarse abogado, ¿ok? Para poder ejercer derecho, una persona que culmina el doctorado o que culmina el posgrado no puede hacerse llamar abogado. Así de simple. En todo este proceso, cabe destacar que yo trabajaba en una firma de abogados como asistente. Yo estaba obteniendo experiencia, pero yo no podía trabajar por mi cuenta. Yo no podía llamarme abogado, aunque yo fuera abogada en otro país. Yo no podía ofrecer servicios como que si yo fuera abogado. Yo era asistente y yo tenía que trabajar bajo la supervisión completa 100% de un abogado con licencia. Eso es un punto muy importante a nivel ético que se requiere para poder más adelante obtener la licencia. Así que tengan mucho cuidado con esto. El examen de la barra no es el único requerimiento una vez que nos graduamos, ¿ok? Hay un examen de ética que hay que presentar llamado NPRE. Es un examen, es el primer examen que uno toma ya después de graduado, así que bueno, es bastante estresante, pero es sencillo. Cada estado tiene leyes éticas.
pero también hay códigos de ética federales. Entonces, el aplicante al examen de la barra tiene que estudiar ambas y pasar ese examen para poder sentarse a tomar el examen de la barra. Aparte de esto, todos los abogados que se gradúan, todos los estudiantes que se gradúan de Derecho tienen que pasar algo llamado el Moral Character Determination. Esto es básicamente una revisión de la vida de ese aplicante. Es un background check, es una revisión de trabajos, de empleos, de vida, de cuestiones de seguridad, de récord criminal, todo. El abogado acá tiene que tener un récord impecable, así de simple. Entonces, por ejemplo, una persona que en algún momento de su vida obtuvo un DUI por manejar bajo las influencias del alcohol, se le detiene un poco el proceso. No significa que no puedan aplicar, no significa que no puedan obtenerlo, pero son procesos que se complican por el récord de esa persona. Esto es nada más para que tengan una idea. En mi caso, a mí le mandaron cartas del State Bar a los empleadores que yo tuve en Venezuela. Le mandaron cartas a las firmas donde yo trabajé en Venezuela, para que vean que sí hacen investigación. Ellos quieren saber que ese profesional no está mintiendo en la aplicación. Una vez que logras pasar el Moral Character Determination, puedes ya moverte hacia adelante con el examen de la barra. Y vamos a hablar ya de esta aventura. El examen de la barra, señores, ha sido una de las cosas más difíciles que yo he afrontado en mi vida. Obviamente hay cosas mucho más importantes, familia, corazones rotos, hay otras cosas que uno vive durante el trayecto de esta aventura de vida, pero el examen de la barra requirió muchísima disciplina, muchísima fuerza mental, ¿ok? Es un examen que si te dejas llevar por el miedo y por la dificultad del mismo, te come, te absorbe, y muchas personas que yo conocí se enfermaron, se estresaron y ni siquiera lo volvieron a intentar. Les explico más o menos. Cada estado tiene un examen distinto, cada estado requiere elementos diferentes. Así como la universidad es lo mismo con el estado de la barra. Vamos a llamarle los colegios de abogados de cada estado, ¿ok? Cada colegio de abogados tiene requerimientos distintos. Yo estaba en California, así que yo me tenía que regir por el sistema de este estado. Y una de las cosas que se pedía en este estado, obviamente, era sacar un puntaje. En esa época, cuando yo empiezo a tomar el examen, se requerían 1440 puntos. Suena sencillo, pero la primera vez que yo tomé el examen saqué 1206. Y por supuesto me sentí como que, bueno, mira, sí, fallé el examen, pero fallé con dignidad, saqué 1206. Eso era una cuestión, era una manera de yo misma animarme, de yo encontrar motivación y de no deprimirme, porque créanme, es dinero, es tiempo y es bastante energía. Este examen, señores, está compuesto por básicamente 3 etapas, ¿ok? Tres elementos que ellos quieren evaluar. La primera es la parte escrita. Ellos quieren saber que el abogado sabe escribir, y muchas de las preguntas que se evalúan en este examen, que son a nivel escrito, se requieren responder en ensayos. El ensayo que se hace en Estados Unidos es diferente a los ensayos que estamos acostumbrados a hacer en nuestros países hispanos. Aquí hay una forma, una estructura. Para que ya vayan teniendo más o menos vocabulario con respecto a esto, se le conoce como la metodología del IRAC. IRAC es I-R-A-C. Cuando uno escribe en una respuesta, ya incluso te acostumbras a escribir un email de esa manera. Cuando escribes en inglés, sobre todo en cuestiones de ensayos legales, tienes que comenzar con el issue, que es el problema. ¿Cuál es el problema? Luego tienes que arrojar la ley, ¿ok? O sea, el rule. Tienes que darme cuál es la ley que puedes usar para solucionar este problema. Luego tienes que darme el argumento. Básicamente ese argumento es la combinación, la aplicación de la ley a ese problema. Y finalmente me tienes que dar una conclusión. Aprender a escribir de esta manera no es fácil, porque bajo presión de tiempo, bajo estrés, uno lo que quiere es hacer una ensalada con todo lo que tiene en la cabeza. Pero si tú presentas una ensalada en ese examen, no vas a pasar. Y fue precisamente lo que tuve yo que hacer al principio, aprender a escribir no de manera de ensalada. Tuve que aprender a escribir de manera organizada para poder darle la respuesta que el evaluador quería ver. Entonces imagínense ustedes el proceso. No sé en sus países, pero en Venezuela
cuando me preguntaban de qué color es la casa, yo respondía, la casa es roja, y daba 3 páginas de historia. Pero aquí yo tenía que usar, primero, un ensayo requería un máximo de 1 hora para poderlo completar. Y estamos hablando de que era una página completa, nada más el caso que tenías que leer. Dentro de ese caso tienes múltiples problemas que resolver. Y al final tienes un problema o digamos una pregunta principal a la cual tienes que llegar en tu conclusión. Una de las técnicas que tuve que aprender con el tiempo es a que no podía solucionarlo todo. Yo quería dar las respuestas de todos los problemas dentro de mis casos y no me alcanzaba el tiempo. Y me estresaba y lloraba y no lo pasaba. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo les dejo a ustedes, espero que esto les funcione en algún momento de la vida, es que a veces no podemos resolverlo todo, pero tenemos que ver qué es lo más importante. Dentro de un caso que contiene 20 issues, 20 problemas, yo tenía que determinar cuáles eran los más importantes. Y si yo lograba, por lo menos, identificar los issues más importantes y dar la estructura, mi análisis con el rule adecuado, con la ley adecuada y concluir de manera lógica, entonces el aplicante podía pasar, por lo menos los ensayos. Así que bueno, este proceso de los ensayos toma práctica, señores. Es imposible simplemente lograr responder un ensayo, un essay en el bar exam sin practicar. Y esto requiere práctica diaria. Pero a pesar de que uno practicaba, si tú no combinas esta práctica con el estudio, con la memorización de la ley, no vas a poder tampoco pasar. Entonces, esta es la otra fase del bar exam. Tú tienes que memorizar bastante material. La primera vez que yo pago un curso de preparación para el bar exam, yo compro, el curso se llamaba Barbary, la empresa se llama Barbary. Y ellos te envían una caja grande como este tamaño, creo que son más de 10 libros. 10 libros de este tamaño, que yo me tenía que memorizar supuestamente en 3 meses. El examen usualmente es en 3 meses. El pánico, el terror que yo sentí cuando vi esos libros, yo dije, no, o sea, nadie puede. No, nadie puede. ¿Cómo hace la gente para memorizar tanto? Porque en mi cabeza yo creía que tenía que memorizarlo todo. Y no es así. Esa es una de las cosas que yo entendí con el tiempo que estaba haciendo mal. No podía, los venezolanos usamos la palabra caletrear. No podía caletrearme el material de 16 materias en 3 meses. ¿Okay? Son 16 materias, por lo menos en California, son aproximadamente 8 materias federales y el resto son materias de California. Entonces, en total se evalúan 16 materias en un solo examen. El cerebro no tiene capacidad, a menos que seas un genio, pero un cerebro normal no tiene capacidad de memorizar tanto. Entonces, lo que se recomienda y lo que aprendí con el tiempo es que tú debes, por supuesto, tener un entendimiento general de la ley, pero tú tienes que condensar el material que vas a memorizar. El problema es que a veces la forma de estudiar en el examen de la barra es un poco diferente cuando vas a responder un ensayo, porque para el ensayo necesitas tener bastante material, bastante vocabulario, bastante detalle para poder argumentar. Pero hay otra sección del examen que es de selección simple, en la cual requieres saber detalles bastante específicos de la ley. Entonces yo decía, no puedo nada más leerme un resumen, yo necesito estudiarlo todo para saberlo todo y poder responder todo. Entonces en mi cabeza era bastante confuso. Pero entendí que, bueno, era un proceso, simplemente era un proceso de lograr comprender cuando leía para no tener que leer tantas veces y, por supuesto, de lograr almacenar y de memorizar lo más importante. Hay personas, señores, que pasan a la primera, así que no estoy tratando de aterrorizarlos, no estoy tratando de ponerles miedo. Lo que simplemente estoy tratando de hacer es compartir mi propia historia para que ustedes vean que a pesar de que no se me hizo fácil, hay posibilidades de lograrlo. Sigamos con el examen de la barra. Ya hablamos un poco de los ensayos. La segunda parte son la selección simple, lo cual suena fácil, suena simple, pero es una de las cosas más difíciles del mundo. Aquí la selección simple son casos también, ¿ok? Son casos que pueden ser cortos o pueden ser muy largos.
y tú solamente tienes aproximadamente 1 minuto para dedicarle a esa pregunta. Cuando yo empiezo a tomar el examen era compuesto por 3 días, o sea, se tomaba en 3 días. Teníamos ensayos en la mañana y teníamos selección simple en la tarde. Y eso era multiplicado por 2 y luego el tercer día era la tercera fase del examen, que es diferente. Entonces, estamos hablando de que yo tenía que responder 200 preguntas de selección simple y para que te alcance el tiempo, tú tienes que nada más permitirte demorarte 1 minuto por pregunta. No importa si sea larga o si sea corta. Y esto es muy difícil para las personas como yo que sobrepiensan las cosas. Yo soy de las personas que déjame analizar esto y le doy la vuelta y timbarín de dos pringües y después no, entonces recordé que leí esto al revés. Es difícil cuando piensas y dudas, porque ahí es donde te quedas estancado y vas perdiendo el tiempo de la siguiente y no logras terminar el examen. Y me pasó varias veces. Así que uno de los aprendizajes más grandes es que si tienes duda, vete con la primera impresión que tengas, con la primera posible respuesta que tú crees que es y continúa adelante. Y si tienes tiempo al final, te devuelves y la corriges. Eso fue lo que tuve que aprender con el tiempo. Y finalmente, la tercera fase del examen se llama Professional Test. Este examen profesional básicamente no te evalúa memoria, ni te evalúa conocimiento, ni te evalúa rapidez de análisis. Este examen simplemente te da una biblioteca, te dan materiales, te dan un assignment, te dan una orden de hacer algo, quizás un contrato, quizás una sentencia, una carta a otro abogado, en fin, pueden ser múltiples opciones. Tú tienes que preparar lo que ellos te están pidiendo que prepares. Para esta fase del examen, muchas personas como yo creen que no es necesario dedicarle mucho tiempo, porque bueno, no requiere memoria. Y yo decía, me puedo defender en ello cuando ya yo tenga el material, yo le doy con todo. Pero señores, volvemos al punto de que la práctica hace el maestro. Cuando no has practicado esta fase del examen, es muy difícil lograr hacerlo en 1 hora. Así que mi mayor recomendación es practiquen. Una forma de practicar es ver exámenes anteriores y esos exámenes son públicos. Ustedes pueden meterse en los state bars de diferentes estados y analizar y ver el tipo de examen que ellos evalúan, por lo menos en la parte de escrita solamente. Pueden ver los exámenes modelos que ellos tienen, pueden ver cómo es que ellos esperan que un estudiante responda a un ensayo. Ver ese tipo de modelos de examen ayuda muchísimo a entender qué es lo que tenemos que mejorar. Si es la estructura, si es el tipo de respuestas, si es el enfoque, la forma en cómo estamos escribiendo las cosas, en fin, cada quien obviamente tiene que trabajar algo en específico para mejorar. Estas son básicamente las 3 fases principales del bar exam. Hoy en día el examen en California son 2 días nada más y el puntaje es mucho menor. Lo bajaron después que yo pasé. Pero esta exigencia varía en distintos estados, ¿ok? El puntaje que se requiere en California es muy diferente al puntaje que se requiere en Alabama. Así que es importante que usted sepa en dónde va a ejercer, en dónde quiere ejercer, a dónde va a vivir, para que usted revise, investigue cuáles son los requerimientos del examen de la barra en ese estado en específico, ¿ok? California es uno de los estados más demandantes y por supuesto hay diferentes razones por ello, pero eso también hace que el examen sea más difícil. En el momento en el que yo logro pasar el examen fue en el año 2020, en donde solamente 26.7% de abogados pasaron. Por supuesto, para llegar allí me tomó muchísimo tiempo y muchísimos intentos. Si alguien me hubiera dicho a mí lo mucho que me iba a costar, lo mucho que yo iba a sufrirle a este examen, quizás no lo hubiera intentado, porque a veces nos da miedo como enfrentar el fracaso. Pero señores, miren, no importa cuántas veces lo tengamos que hacer, lo importante es hacerlo, lo importante es empezar y no detenernos hasta terminarlo. A mí me tomó, o vamos a decirlo así, fallé 5 veces. 5 veces que te requieren aproximadamente $1,300 por examen, ¿ok?
Estamos hablando de que yo trabajaba todo el día y estudiaba de noche. Significaba pedir días libres, significaba tener que comer lo más barato porque no me alcanzaba entre pagar el examen y pedir días libres y también poder estudiar. Estamos hablando de que cada vez que fallaba, no solamente era la parte monetaria y el trabajo, era también el sentimiento, el ego. Yo creo que al principio lo que más me dolía era el ego de fallar. Vengo de ser la mejor en mi escuela, vengo de ser la de las notas altas, vengo de ser la que brillaba. Y aquí yo estaba estancada en un proceso por 4 años. Hubiera sacado otra carrera ya. Pero la gente me preguntaba cuál era mi plan B. Andrea, si no pasas esta vez, ¿cuál es tu plan B? Yo no tenía un plan B. Y a lo mejor es válido tenerlo, pero en mi caso en particular, yo decidí no tenerlo. Yo decidí enfocarme en lo que tenía que mejorar, enfocarme en lo que estaba avanzando, porque desde ese 1206 que saqué al principio, yo sabía que cada vez que lo tomaba, mejoraba. Y en mi forma de verlo, en mi mindset, en mi espíritu energético de tratar de yo misma motivarme, yo decía, estoy mejorando. Si yo estuviera atrasándome es peor, pero estoy mejorando. Eso quiere decir que voy bien. Eso quiere decir que voy bien. Y me lo decía a mí todos los días. No es fácil, obviamente. No es fácil. Y no significa que a ustedes le va a tomar el mismo tiempo o los mismos sacrificios. Cada persona es distinta. Yo he conocido personas que han pasado a la primera, pero también he conocido personas que la han pasado a la 10ª. Cada persona es diferente. A lo mejor una persona puede ser que tenga 3 niños y está tratando de llevar una familia y también tiene que estudiar para el bar. Obviamente las circunstancias de esa persona es diferente. En mi caso yo estaba pasando por un divorcio, por no tener casa, por tener problemas y por estar sola en este país, pero bueno, obviamente mi situación era diferente. A lo mejor otra persona tiene problemas distintos. No se comparen con la historia de alguien más, no se comparen con otras personas que a lo mejor lo pasan a la primera y son felices y ya a los 2 días están trabajando de abogados, porque me pasó. Todos mis compañeros de estudio pasaron a la primera, la mayoría de mis compañeros de estudio, que eran americanos, pasaron a la primera. Y por supuesto yo, por mi cabeza llegó a pasar pensamientos de que a lo mejor esto no es para mí, a lo mejor yo soy menos inteligente que los demás, a lo mejor esto no es lo mío. Pero cuando ese tipo de pensamientos llegan a ti, ahí es donde está tu fuerza interna y las ganas de continuar. Señores, aquí tienen que hacer esto es porque realmente quieran, no porque alguien los esté obligando, no es porque quieren probar algo a los demás, no es porque lo van a hacer nada más por la parte financiera. Quizás es un poquito de todo, pero no lo hagan por satisfacer a los demás, no lo hagan por complacer su propio ego. Háganlo porque realmente es una meta y están decididos a que quieren ser abogados en este país. Porque de lo contrario no van a aguantar y no van a encontrar esa energía que necesitan, esa motivación cuando las cosas se pongan un poco difíciles. Yo soy creyente de que una de las cosas que yo tuve que haber mejorado en mi proceso era esto, era ese terror que yo le tenía al examen. Cuando estás haciendo algo con miedo, no lo disfrutas, no te enfocas en lo que realmente es importante. Yo no dormía. Yo me salía del trabajo y me iba a un café hasta las 12 de la noche y luego seguía medio estudiando en la casa y dormía 2-3 horas. Obviamente, ¿quién va a tener un cerebro sano cuando estoy haciéndole eso a mi cuerpo? No estaba funcionando. Mi estrategia no estaba funcionando. Me estaba estresando tanto que no lograba absorber material. Me estaba deprimiendo tanto que aunque estaba sentada allí tratando de practicar, no estaba dando lo mejor de mí. Entonces, otro consejo que yo le doy a todas las personas que van a intentar este proceso es, obviamente, cuida tu cuerpo y estudia de manera inteligente. Obviamente no podemos estudiar nada más un poquito de horas al día como para medio leer y ya. No, es un examen que sí requiere muchísimo trabajo y esfuerzo. Pero no se olviden de ustedes. Es importante la alimentación, es importante que se enfoquen en hacer algo activo para que su cerebro drene. Porque efectivamente requieren estar bien, su cuerpo requiere estar bien, su mente requiere estar sana para que ustedes puedan pasar por este proceso. Finalmente, señores, una vez que logramos pasar ese examen, vienen unos meses de agonía en la que no te dicen si pasaste o no.
son meses en los que tienes que volver a incorporarte a tu rutina, bueno, a dejarlo en las manos de Dios, a dejar que el tiempo pase. Y a los meses, cuando ya publican los resultados, es un momento bastante estresante. No sé si alguna vez han visto un video al respecto, pero básicamente tú pones tu código en un sistema y te dicen si estás en la lista de los que pasaron o no. Imagínense ustedes, yo revisé esa lista 5 veces en mi vida. Bueno, 6 veces en mi vida, pero 5 de ellas mi nombre no estaba. Por supuesto me da mucho sentimiento. Me da mucho sentimiento recordarlo. Ay, perdón, ay, qué sentimental soy. Pero esas 5 veces, obviamente me dije a mí misma, sí se puede, Andrea, sí puedes. Y más nadie entendía el struggle, más nadie entendía la dificultad. Mi familia sabía que era importante para mí, pero nadie entendía por qué no pasaba. Nadie entendía por qué si yo estudiaba no lo lograba. Nadie entendía qué partes eran difíciles para mí. Y al final es una batalla tuya, es una batalla personal y tu motivación tiene que venir de acá, ¿ok? Y finalmente, señores, en el 2020 llega la 6ª vez en la que pongo mi código y por alguna razón puse un código erróneo y mi nombre no estaba. Lloré y dije, bueno, ya está la señal del Señor, voy a buscar otra materia, me voy a meter en ingeniería. Finalmente me vuelvo a meter mi nombre en el sistema a las horas. Ya había llorado como por 3 horas. Vuelvo a poner el código correcto y a las 12 de la noche veo mi nombre en la lista de los aplicantes que pasaron. Y les puedo decir que en mi caso fue el día más feliz de mi vida. Fue el día en el que me probé a mí misma que no hay nada que no pueda lograr. Y ese día a las 12 de la noche llamé a mi mamá. Y la desperté a las 3 de la mañana en Venezuela. Y dije, ay, hija, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? No, nada. Nada, mamá, ya soy abogada. Y por supuesto, yo creo que mi mamá entendió la felicidad, lo que eso significaba para mí. Y lloramos las dos y le di el día más feliz de la vida a ella también. Y ya lo que ha venido de allá desde ese momento, señores, han sido retos hermosos en mi carrera. Ya viene otra fase, viene la fase de buscar trabajo, de ver lo que vamos a hacer como profesionales en este país. El derecho es muy amplio. Acá hay muchas oportunidades. Les pido que cuando ya lleguen a esa fase piensen muy bien a lo que quieren dedicarse. Conéctense, conozcan gente. Como inmigrantes tenemos que conectarnos para poder llegar a esa fase con posibilidades de empleo. Yo cuando estaba pasando por esa fase y a pesar de toda mi felicidad, en la firma en la que trabajaba no me ofrecieron la posición de abogado. Y por supuesto, imagínense, tanto luchar por esa licencia a sudor y lágrimas, y en la oficina en la que trabajé por 3 años no me iban a ofrecer la posición que yo merecía. Fue bastante difícil porque estábamos en COVID y pues nadie estaba contratando. Pero bueno, ahí empezó mi aventura de aplicar a otros trabajos, de salir de mi zona de confort. Hice un poco de trabajo contractual, hice un poco de trabajo con respecto a familia, a derecho familiar. Y finalmente me enfoqué en el derecho migratorio. Ahí encontré mi pasión, ahí encontré mi rumbo. Y al tiempo decidí independizarme. Hoy en día tengo mi oficina, hoy en día ejerzo derecho migratorio a nivel nacional, porque a pesar de que los abogados solamente podemos practicar en donde tenemos nuestra licencia, en el estado en donde obtuvimos nuestra licencia, podemos también practicar derecho federal a nivel nacional. Entonces, eso fue una razón por la cual decidirme con inmigración. Hoy en día tengo clientes en todas partes del mundo, tengo clientes en todas partes de Estados Unidos. He sido mentora de muchos estudiantes que están y han pasado esta fase. Y créanme que disfruto cada día de mi trabajo porque no se siente como trabajo. Se siente como ese reto que yo tanto quería y que ya hoy en día estoy asumiendo. Así que bueno, señores, miren,
de nuevo, cada historia es diferente, cada persona es distinta, mis dificultades no precisamente serán las suyas, pero lo que quiero que se lleven hoy de mí es el tema de perseverancia. En esto, en este proyecto o en cualquier otro proyecto relacionado a su carrera, traten de hacer las cosas bien. Muchos de ustedes saben que yo hago la guerra en mis redes sociales a las personas que intentan ejercer derecho migratorio o que se hacen llamar expertos, y lo hago precisamente por lo que yo hice para poder hoy en día llamarme especialista o llamarme abogada en este país. Entonces, quitemos el sentimiento de mediocridad, vamos a hacer las cosas bien, vamos a dar lo mejor de nosotros y demostrar que, gracias Rosa, ya me pasaron el papelito como en los Oscars, como que corten. Vamos a demostrar de que sí podemos, ¿ok? Y bueno, ya vamos a empezar con la ronda de preguntas. Yo sé que esta es la parte emocionante. No sé, espero que no se me haya corrido el maquillaje, tanto que me maquillé. Ok, vamos a ver las preguntas acá. Rosa hizo una listica. ¿Se puede estudiar maestría para poder acceder al examen de la barra? Por ejemplo, maestría en Derecho Internacional. Sí, esto es lo que les mencioné con respecto a la elección. No en todos los estados pueden hacerlo, ¿ok? Hay estados que para poder tomar el examen de la barra necesitan tener la carrera completa de Derecho. El degree, la carrera que tienen internacional, solamente sirve como, se revalida como el college aquí, pero entonces tendrían que hacer 3 años de la escuela de Derecho para poder sentarse a la barra. Ahora, California y Nueva York permiten hacer un master's, una maestría, por ejemplo, en Derecho Internacional, y con eso ya es suficiente para poder aplicar al examen de la barra. Yo tengo un amigo que estudió y se preparó desde México, nunca hizo estudios en Estados Unidos, tomó la barra y la pasó a la primera. Hay gente muy superdotada, vamos a llamarlo así. Yo le digo a él que me cae muy mal por eso. Pero sí es posible, ¿ok? Pero obviamente tienen que evaluar los requerimientos del State Bar en el estado en donde ustedes quieren practicar derecho. La segunda pregunta, ¿dónde se pueden comprar esos libros? Ok, hay distintos programas, ¿ok? Por ejemplo, para la sección de MBEs, que es la selección de preguntas, las preguntas de selección simple, yo compré un software que se llama Adaptivar. Para mí ha sido el mejor, y de hecho hace poco hablé con alguien que pasó la barra hace poco o sea, recientemente, y todavía siguen usando Adaptivar. Lo voy a colocar aquí en el chat. Adaptivar es conveniente porque te permite tenerlo en tu teléfono y tú estás haciendo mercado, estás lavando el carro, estás haciendo 1000 cosas y estás tomando preguntas todo el día. Ok, básicamente así es como uno puede estudiar. Entonces, de nuevo, volvemos al sentido de la práctica. Hay que practicar tantas veces sea posible. Yo les voy a dar un ejemplo. La sección de selección simple del bar exam, cuando eran 200, vamos a decir que son, sí, 200 preguntas. Yo tomé, señores, aproximadamente, nada más en la última oportunidad, yo tomé aproximadamente 4500 preguntas. En práctica, nada más para la última vez que tomé el bar. Estamos hablando de que practiqué, no sé, los matemáticos acá sacan el porcentaje. ¿Qué pasa? Adaptivar te va a dar, incluso te muestra un gráfico de cómo vas progresando en distintas materias, ¿ok? Adaptivar te permite solamente aprender o estudiar las materias que son federales, que se evalúan en selección simple. Y tú vas viendo tu progreso y vas viendo lo que tienes que mejorar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la materia más difícil para la selección simple era Derecho Civil. La forma en cómo ellos estructuran las preguntas en Derecho Civil se me hacían muy complicadas y me requerían pensar más, entonces me demoraba más. Y mis puntajes siempre eran los más bajos. Entonces, Adaptivar te permite ver eso y tú te enfocas en lo que tienes que mejorar. Ya yo sabía que, por ejemplo, yo era buena en preguntas de constitución, en preguntas de evidencia, pero tenía que trabajar las preguntas de derecho civil. Y en eso me enfoqué al final. Y por supuesto tomé muchas más preguntas de esa fase. Pero en general, yo siempre recomiendo que en un mínimo de práctica para la selección simple tiene que ser por lo menos 4000 preguntas. ¿Ok? Así que Adaptivar fue una buena opción para eso. Vamos a ver acá.
Para la parte de los essays, aparte de bajar los exámenes modelos del State Bar, los libros más completos, diría yo, fueron Barbary, que fue la caja que les mencioné. Esa caja te tiene un libro, digamos, principal, en donde te dan básicamente la clase completa por materia. Y también te contiene un libro más condensado, que son los que ellos llaman ya no me acuerdo ni cómo lo llaman, pero es un libro con outlines, con material más condensado que te permite entonces revisar constantemente cuando estás estudiando. Lo que yo recomiendo hacer mucho es, obviamente, tomen prácticas y estudien de las respuestas. Así la hayan sacado correcta, porque a veces la sacamos correcta por adivinar. Si usted toma un examen de práctica, sea de escrito o de selección simple, estudien las respuestas. Y si hay algo que no entienden, si hay una materia que se les hace más difícil, enfóquense y busquen los libros de Barbary en esa materia en específico. Si recomiendas comprar el Barbary, creo que es ese, yo lo recomiendo es para tener los libros, ¿ok? Al final yo la parte de los libros, no, todos te van a contener lo mismo. Lo que varía es la parte de la práctica, ¿ok? Y por eso yo creo que Barbary es esencial para poder tener los outlines completos y los condensados. Tutores. Me hubiera encantado tener un tutor, lo investigué, lo busqué, otros amigos tenían, pero era extremadamente caro y no tenía las posibilidades financieras para costearlo. Así que obviamente hubiera querido muchísimo tener a alguien guiándome y dándome lo esencial, lo que no sabía, pero no tuve esa oportunidad. Si ustedes tienen esa oportunidad, obviamente se les recomiendo. Busquen a alguien que tenga un récord un repertorio de que otros estudiantes hayan pasado, investiguen, entrevisten a otros estudiantes a ver cómo es el proceso de ese tutor, pero efectivamente un tutor es un lujo, pero es esencial para evitar fallar tantas veces. Bueno, Barbary contiene videos, muchos tutoriales que son, básicamente ellos graban videos y tú puedes ver clases online. Pero yo perdí mucho tiempo con eso, porque de nuevo es como estudiar de nuevo una clase o estudiarla por primera vez escuchando a un profesor. En este punto en donde tú tienes que absorber tanto material, creo yo que es perder el tiempo, ¿sabes? Yo prefiero como que me enfoco en lo que no sé, en lo que no entiendo, en lo que se me hace difícil, pero del resto lean el material para que sea más rápido que las clases que te presenta Barbary. ¿En qué especialidad hiciste el máster? Buena pregunta, esto fue un máster en Derecho Comparado. El Derecho Comparado básicamente te permite incluir clases que son para estudiantes internacionales, pero tú puedes elegir clases que son evaluadas en el bar. Por ejemplo, el derecho internacional, el derecho migratorio no son clases que se evalúan en el examen de la barra. Solamente las materias core, pues las materias principales son las que se evalúan en el bar exam. Entonces, yo no perdí mi tiempo ni mi dinero en clases que no iban a ser evaluadas en la barra. Todas las materias que yo traté de incluir en mi master's fueron materias que yo tenía que entender y aprender cuando me sentara a tomar mi examen de la barra. Voy a conectar aquí esto antes de que se me apague. Pero obviamente hay materias que ustedes tienen que tomar a juro, por ejemplo, la materia de escritura, la materia de ética, la materia de investigación. Esas son materias que son obligatorias para poder hacer el máster y esas materias no son evaluadas en el bar. Pero en realidad les puedo decir que solamente en mi máster vi aproximadamente 4 o 5 materias del bar y del resto, alguien entró, por favor que se ponga en mute, aquí le estamos poniendo en mute. Ajá. Del resto de las materias las tuve que aprender solita. Así que bueno, ya por ahí también pueden ver por qué viene mi recomendación de hacer el doctorado en vez del máster. Porque enseñarte a ti mismo una clase, sobre todo en otro idioma, no es fácil. Y no es una cuestión nada más de leer y ya. Hay materias que tienen complejidad. Estas son todas las preguntas que veo resaltadas por acá. Como tenemos unos minutitos, le voy a dar la oportunidad a un par de personas si tienen alguna pregunta, algo que agregar. Se puede hacer un mute. Andrea, llegué tarde.
¿Quién es? Es María. Lo que pasa es que por el uso horario estamos en Florida y entonces ustedes están en California y yo, oh my God, estoy con mi socio aquí y la hora, oh Dios, perdón. No, tranquila, Nos perdimos lo más importante. Bueno, vamos a tratar de hacer otro en inglés próximamente. Ok, queríamos saber más o menos porque nosotros queremos, yo creo que yo te he escrito en varias oportunidades, te estoy diciendo, mira, estoy haciendo esto. No sé si me has leído, ¿verdad? Oye, María, es difícil porque no sé, no me recuerdo. Veo muchas personas. Sí, Pero ¿verdad? dinos una pregunta, puedes compartir una preguntita y te la aclaramos. Sí, nosotros estamos optando por el FLC, el Foreign Legal Consultant. Ok, no sé qué es eso, pero ajá, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo te hiciste tu abogado? ¿Presentaste la barra completa? Esa es la pregunta. Bueno, mira, ya llevo 45 minutos hablando 50 minutos hablando de esto, no podemos, por respeto a los demás, no voy a repetir de nuevo todo eso, ¿ok? Pero básicamente, en resumen super fast, hice un master's, luego tomé la barra y luego hice mi juramentación. Básicamente ese es el proceso, para mí. Ya. Hay estados que no te permiten sentarte a la barra con un master's, tienes que hacer una carrera completa de derecho, que son 3 años. ¿Ok? Listo, ya. Pero sí, ya obviamente como ya ahorita estamos ya cerrando, no puedo repetir todo. Si ustedes quieren aparte agendar una reunión conmigo, lo pueden hacer. Pero ya ahorita nos vamos a enfocar en preguntas de lo que ya hablé, ¿ok? Aquí veo, alguien que pregunta, ¿algún sistema? ¿Cómo es que puedo revalidar mis estudios aquí si se puede? No se puede revalidar el derecho, ¿ok? Como les dije, ustedes tienen que tomar una licencia, tienen que obtener una licencia a través de un examen. Entonces, hay requerimientos en cada estado para poder tomar el examen. En algunos estados te piden una carrera de acá de Estados Unidos. En otros estados te piden por lo menos un posgrado. Y en otros estados a lo mejor no te piden que estudies acá, sino que el título universitario extranjero es suficiente, pero igual tienes que tomar el examen de la barra. Porque ni siquiera las personas que estudian aquí pueden simplemente ejercer derechos sin tener la licencia. Puedo hacer el máster en una universidad, no sé qué dice aquí, universidad online y presentar la barra en Nueva York, California o Delaware, creo que es Delaware que dice aquí. No te sabría decir, ya esa investigación la tienen que hacer cada uno de ustedes en dónde van a poder estudiar. Y si un degree online es permitido en ese estado, ¿ok? De nuevo, es difícil porque esto es un país muy grande, es un país federal y la historia que yo puedo compartirle a ustedes es desde la perspectiva de California. Pero obviamente durante ese tiempo yo investigué para ver si era más fácil en otro lado, si lo hacía en otro lado. Para darles un ejemplo, si ustedes aplican a Alaska, la dificultad del examen de la barra en Alaska obviamente va a ser 0.1, porque nadie se quiere ir a Alaska. ¿Okay? Y yo decía, si yo vuelvo a raspar este examen, me voy a Alaska, porque estaba desesperada. Pero les comento esta anécdota es porque cada estado pide cosas diferentes, a nivel educativo, a nivel de ética, a nivel de carrera, a nivel de inglés, etc. Y lo mismo es obviamente determinar si una universidad online es permitida o no. Podemos conseguir trabajo de paralegal o de, no sé qué dice aquí, y ganar experiencia. Ok, fue exactamente lo que hice yo. Yo desde que logré obtener mi primer empleo en el mundo legal, me quedé como asistente de un abogado hasta que ya yo me hice abogado, ¿ok? Eso, digamos, es lo más recomendable. Obtengan experiencia trabajando en oficinas serias, trabajando en el gobierno, trabajando en cualquier ámbito legal. Mi primer trabajo de oficina en este país fue en un banco y aunque no estaba 100% en el mundo legal, pues yo trataba de hacerlo legal. Yo trataba de que me pusieran actividades y asignaciones en compliance, en la parte de contratos, en la parte
cualquier cosa que pudiera servir a mi currículum y que me pudiera dar una entrada a un bufete de abogado en el futuro. Así que obviamente les recomiendo. Hay personas que hacen este proceso diferente y quiero mencionarlo antes de que se me olvide. Yo tengo amigos que, por ejemplo, fueron a la misma universidad que yo, pero en vez de irse con el máster, porque la dificultad del nivel de inglés era muy alto, se fueron con un curso de paralegal. El curso de paralegal requería menos inglés, requería menos cosas, y eso fue como un pasito para esa persona poder tener algo, encontrar trabajo en una firma y ya luego se enfocó en el posgrado. Siempre obviamente hay otras formas de hacerlo, como hizo esta amiga mía, a la cual quiero mucho y estoy muy orgullosa de ella, lo hizo muy bien. Es un paso. Lo importante es hacer algo para ustedes poder tener ese primer empleo. No es fácil obtener empleo en una firma de abogados. Es difícil porque lo primero que te dicen es la experiencia acá. Puedes ser una eminencia en tu país, pero si no tienes experiencia en el mundo legal acá, pues obviamente es más difícil. Pero la educación es importante y tratar de enfocar nuestro trabajo en el mundo legal es otra clave importante. Y ya por aquí, bueno, yo creo que esas son todas las preguntas. ¿Alguien más tiene una preguntita adicional? ¿Alguien que se atreva? Yo sé que somos muchos. Hola Andrea, buenas tardes a todos. Estoy conmovida con tu historia, no solamente porque todo este esfuerzo valió la pena, ha valido la pena, sino porque me siento muy identificada. Yo soy abogada colombiana y yo ya estoy estudiando para el bar. Entonces ya pasé por todo ese mismo sufrimiento que pasaste tú y pues quiero decirle a los demás que sí es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que le saca una sonrisa de alegría y de orgullo, así que vale la pena. No tengo una pregunta exacta, pero bueno, tal vez sí, pero quisiera agregar dos cosas. Y es que ahora si uno hace el bar y tiene cierto puntaje y no le alcanza para el puntaje que uno está buscando en su estado, uno puede ir a otro estado y buscar si ese puntaje le sirve para tener la licencia en ese estado. Eso también se hace investigando y revisando. Así que quisiera pues, aportar este punto. Y también sobre el tema del paralegal, el certificado de paralegal es chévere, es importante. Me parece que la gente que lo hace con mucho esfuerzo porque hay, como dijiste, tu trabajo que lo piden. Pero en mi caso yo también empecé a trabajar primero de intern, luego ya encontré un trabajo como asistente legal, luego paralegal y todo eso. Pero lo que ahora me hace paralegal es la experiencia nomás. Uh-huh. Entonces no se necesita el certificado, pero si lo hacen, o sea, también es importante. Yo hice uno chiquitico en una universidad estatal, pero era solamente como para poder conocer un poco del lenguaje legal. Y la tercera sí es una pregunta, ¿cómo podemos hacer para tenerte de mentora? Ya me pueden mandar un correo electrónico y ya entonces evaluamos la cuestión de los horarios, de precios, esa parte. Por supuesto. Okay, gracias, Andrea. Claro, yo no puedo ser tutora, yo no abrí un libro del bar desde que lo pasé. Creo que los quemé. Ajá. Pero sí, para la parte de tutoría yo recomiendo a alguien que tenga la experiencia enseñando la estrategia del examen. Pero sí lo que hago con estudiantes es más que todo el trabajo mental. Yo creo que es el trabajo de organización, de cómo yo dividía mi día, de cómo podemos, por ejemplo, en 3 meses de estudio que tenemos, cómo desglosamos la prioridad de estudio por materia, por sección. En eso he ayudado mucho a la gente. Porque, obviamente, estoy súper interesada en eso. Eso es lo que necesito. Mucho éxito, mucho éxito. Muchísimas gracias a ti. Veo unos comentarios muy lindos que... Ay, discúlpeme que me puse a llorar, ay, qué sentimental soy, pero bueno, es el primer webinar que hago al respecto. He hecho muchas charlas en público, pero nunca había tenido una reunión con personas que efectivamente tienen la idea o la intención de pasar por lo mismo.
Entonces yo creo que este mensaje que está aquí, el de la semilla, es muy bonito porque es muy cierto, ya lancé la semilla. No importa en qué fase estén, obviamente hay personas que tienen que evaluar ciertas condiciones, ciertas cosas como la parte migratoria, la parte financiera, todas son cosas que obviamente no nos alcanza el tiempo acá para hablar, pero lo importante es que tengan esa semillita y que se lleven un pedacito de mí, de mi historia. No nací súper dotada, no nací súper bendecida y afortunada como otras personas, no nací con muchas oportunidades, nací en una familia humilde, crecí sin padres, o sea, aquí nos podemos sentar a hablar y no lo hago por dar lástima, lo hago es para que ustedes vean que hasta las personas que menos tienen, pero tienen unas ganas inmensas de salir adelante, lo pueden lograr. Y eso es lo que quiero que se lleven de mí. Ahora el resto es organizarse, buscar investigar, buscar información y por supuesto empezar a invertir en ese proyecto que tanto queremos. Ya ustedes tienen mi información, les pido que me sigan en mi cuenta, apoyen la firma que tanto me costó construir. Y si más adelante están necesitando una asesoría, básicamente yo trato estas asesorías igual que trato las consultas en mi oficina, o sea, el mismo costo. Entonces ustedes pueden agendar una cita conmigo como que si fueran a tener una consulta, pero me especifican que es para tener mentoría con respecto a su proceso de licenciatura acá. Espero que se sientan bien y que se lleven algo positivo hoy. A ver, ahora pueden hacer un mute y hacemos un bye bye acá. ¿Están todos dormidos? ¿Se durmieron? No, chao, Andrea, muchas gracias por tu tiempo y por tu compartir tu historia. Gracias, Juliana. Muchas gracias por la información. Gracias. ¿A quién tenemos acá? Yareli. Muchas gracias por compartirlo, porque a veces yo, por ejemplo, estoy por mudarme y pues a veces quiere uno seguir la misma línea y pues no sabes por dónde empezar. Entonces, pues es un tipo de guía como para iniciar nosotros a buscar e informarnos. Qué bueno que hicimos algo bueno hoy. ¿Quién más está por acá? Tenemos a Ángela. Tenemos a Juliana. Juliana, pensé que hablaste. Sí, muchas gracias Andrea por tu tiempo y compartir tu experiencia y bueno, a veces sentimos que el tiempo va pasando, yo tengo 2 niños y a veces pienso que ya estoy tarde para todo, pero no, ya ves que no, nunca es tarde. Es inspiración. Y no me hagan llorar que vuelvo a llorar otra vez. A ver, ¿a quién tenemos acá? ¿Quién más? Ya los demás se durmieron. Hermosa. Yo apliqué el plan B, yo me dediqué a ser trabajadora social, pero estoy interesada, precisamente me metí en esto porque yo necesito un abogado para mis clientes. ¡Qué bueno! Aquí, entonces, me lo mandas para acá. Exacto, como yo me llamó mucho la atención que usted puede crecer en todos lados. Yo estoy en Arizona, entonces ya hay un medio de comunicación como que precisamente para eso, porque ahorita nos estamos dedicando mucho con el gobierno actual, tenemos como muchos grants y necesito ayuda para solventar el problema de inmigración sobre todo de mis niñitos que pasaron solitos por la frontera. Muy bien. Si puede, me manda un correo, me recuerda su nombre y lo que ustedes están allá buscando y haciendo y cómo podemos colaborar. Gracias. ¿Quién más tenemos por aquí conectado? Y ya va, quiero hacer énfasis en algo. Miren, 90 personas se inscribieron y solamente 20 se presentaron. Y aquí es donde vamos al punto. Todos ustedes, los que están hoy acá conmigo, son realmente las personas serias que están dispuestas a aprender algo nuevo, a salir de la zona de confort y a intentar, ¿sabes?, esta aventura. Así que les doy las gracias a ustedes los que pudieron conectarse. ¿Quién más tenemos acá que quiera decir un hola, bye? Hola. Iliana. Sí, Iliana. Iliana, ¿te llevas algo bonito de mí hoy? ¿Me escuchas? Sí, todos te estamos escuchando. Bueno, muy linda tus palabras. Soy un abogado de Venezuela, también soy egresada de la UCB y de la Santa María. Actualmente trabajo en un hospital, tengo 3 años acá en Estados Unidos y tengo esa semillita sembradita allí y me da mucho impulso y esperanza de que sí se puede.
Eso. Estoy preparándome para el examen de inglés, el TOEFL. Eso. Esos son mis primeros pasos, pero lo voy a hacer. Claro que sí, lo voy a hacer. Muy bien. En ese punto del TOEFL, un quick consejito acá. Es técnica. A veces, miren, yo sabía inglés. Yo sabía que yo sabía. Pero es la técnica y es lo mismo que pasa con el examen de la barra. Tenemos es que llegar a entender la técnica del examen. Es lo que muchos estudiantes americanos manejan porque obviamente estudiaron acá desde niños y entienden que cómo es, qué es lo que busca el evaluador. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de conseguir cuando estén preparándose, sea para el examen de inglés o el examen de la barra. La técnica. El examen de TOEFL, si ustedes todavía no tienen ni idea de lo que es el examen de inglés que es requerido en las universidades acá para estudiantes internacionales. Y este examen evalúa escritura, lectura, comprensión lectora y speaking, hablar. Entonces, imagínense ustedes hablando con la computadora. Eso es lo más estresante del mundo, pero bueno. Nada, no es que sea difícil. El problema es que a veces nos enfocamos en estudiar gramática, en estudiar como nos enseñan en nuestras escuelas y no nos enfocamos en practicar. El consejo, practiquen, ¿ok? ¿Quién más tenemos acá? ¿Quién más quiere decir hola, chao? ¿Más nadie? Yo, ¡Ay! Ajá. bueno, agradecidísima por tus sentidas palabras, primero. Esas lágrimas demuestran que eres un ser humano que siente, padece y nos hace referirnos mucho, sentirnos identificadas contigo. Yo por lo menos tengo 33 años de graduada en Venezuela, me gradué en la Católica, he hecho por activa y por pasiva, me dedico a lo paralegal, gracias a Dios por lo menos tengo ese pequeñito placer de poder ejercer una parte de mi profesión, me gusta muchísimo, y pues, pero como todo quiero ejercerla completa. Muy bien. Uno tiene la capacidad. Esa semillita está ahí. Exactamente, hay que perderle mucho el miedo al fracaso, que Así es. para mí es garantísimo, el miedo a hacer el ridículo, ya por mi edad, wow. Miren, yo hice, si es por eso, yo hice el ridículo 5 veces en 4 años. Hija, Pero tú eres una niña, yo a mi no. edad, o sea, Bueno, gracias, son las cremas antiarrugas que me eché. Pero, miren, yo uso mi historia con orgullo, la comparto con orgullo, pero yo tengo amigos que tomaron el examen 2, 3 veces y les da vergüenza decirlo. ¿Ok? es pesado, ese fracaso es, Exacto. enfrentarse a eso es duro. Exacto. Por eso entiendo tus lágrimas y entiendo tu triunfo tan grande que tiene que sentirse. Bueno, si lloras, yo seré una Magdalena, te lo quiero contar. Qué inspirador. La pregunta específica es, yo he intentado varias veces, he estado con una cosa que se llama NAFAM, no sé si lo conocen, un instituto que te orienta, te guía, esas cosas. Pero bueno, al empezar a introducir los documentos que se necesitan para hacerlo, el título, apostillarlo, notas certificadas traducidas, toda esa cantidad de requisitos, encuentro como una tranca allí. ¿Okay? Quiero saber cómo hiciste tú en esa parte del proceso para inscribirte en la universidad para hacer tu maestría. ¿Qué te pidieron exactamente? ¿Qué documentos? ¿Qué certificaciones de traducción, etcétera? Esas cosas. Es difícil recordar todo, obviamente, lo que me pidieron, pero lo más importante era el título. O sea, yo llevé mi título de la central ya traducido, ya legalizado, apostillado. Bueno, ya una vez que lo tienes apostillado, lo traduces y eso es parte de lo que te piden. Me pidieron un statement básicamente de mi historia profesional relacionada con el derecho, me pidieron cartas de recomendación. Yo trabajaba en una firma allá en Venezuela y obviamente le pedí cartas de recomendación a personas que fueran influyentes. Del resto, ¿sabes? La parte migratoria no quiero enfocarla en esta reunión porque ya no tenemos el tiempo y obviamente cada caso es distinto, pero preguntaron que si era necesario ser residente para ir a la universidad. La respuesta es no, pero tienen que de nuevo preguntar en la universidad donde quieren aplicar a ver cuáles son los recaudos, porque en algunos casos sí te piden cierta documentación. Entonces, a lo mejor no residencia, porque yo estudié con estudiantes internacionales, yo estudié con personas de todas partes del mundo y ellos vienen con su visa de estudiante precisamente para hacer un posgrado. Entonces, era un poco diferente. De hecho, la forma financiera entre los estudiantes internacionales y los residentes es totalmente diferente. El financiamiento entre uno y otro obviamente va a ser diferente. Entonces esa parte la tienen que evaluar. Pero en términos, para responder a tu pregunta,
La verdad yo no usé ningún intermediario, nada, yo simplemente me fui a la escuela, así tal cual como uno hacía en Venezuela. Me fui a la oficina y pregunté qué es lo que necesito, A, B y C. Y lo más importante era el título de mi país, ya apostillado y traducido, documentos de acá, o sea, porque aquí sí pedían, en esta universidad sí pedían documentación, obviamente, de cómo puedes estudiar acá. Y la parte ya como moral, pues, que es la parte de recomendaciones, etc. Cada universidad es diferente, pero a mí no se me ha trancado absolutamente, no sé, en ese momento no se me trancó por eso. No sé exactamente en dónde tú estás aplicando qué es lo que se te está trancando. Sobre todo las traducciones, me piden los programas de todas las materias traducidas. Me acordé mucho cuando diste lo de Derecho Romano, porque a mí sí me gusta. Tú eras una de esas. Pues sí, me gusta, una de las traicioneras que me gustaba. Sí. Bueno, yo me traje todo eso, o sea, yo me traje todo eso y la verdad no recuerdo si me lo requirieron o no, pero ya yo lo tenía ya traducido. Me traje todas mis clases, el pensum de estudio, todo por si acaso me lo pedían y no me pidieron nada de ¿Dónde eso. lo traduciste? ¿Dónde? Tengo un traductor, intérprete público, si quieres te lo recomiendo, me mandas un correo y él es buenísimo. Y él traduce todo con sus sellos y sus licencias. Perfecto. Okay. Muchísimas gracias. De nada. Ok, ¿alguien más quiere decir bye, hola? ¿Alguien más? ¿Se nos durmieron? Se nos durmió el público. Bueno, yo creo que ya todo el mundo está aquí listo. Bueno, gracias, señores. Nos vamos a trabajar, porque hay que trabajar y laborar y hacer dinero. Seguimos en contacto, me mandan mensajitos, yo voy a hacer un post al respecto. Y pues si ustedes me mandan un mensajito los podré taguear, porque para mí esto es como, digamos, la actividad número 1 que usted necesitaba tener en su calendario para trabajar en su proyecto, en su meta profesional que tanto quiere. Espero que les haya gustado. Chaito, díganme adiós, bye. Bye bye.